autoridades, medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. En el marco de la emergencia sanitaria declarada el día de ayer por el Gobierno Nacional sobre el COVID-19, esta mañana el señor alcalde de Quito, el doctor Jorge Yunda Machado, dará una rueda de prensa sobre medidas de prevención. Le damos paso al señor alcalde. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los compañeros, señores concejales, autoridades municipales, medios de comunicación, la comunidad de Linga, un saludo cordial. Debo comenzar pidiendo disculpas que esta reunión estaba previsto un orden del día para tratar diferentes temas que estaba relacionado justamente con la comunidad. En vista de las circunstancias que el día de ayer la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el ente rector en el planeta, en materia sanitaria del planeta, ha determinado pues esta emergencia mundial, determinando ya la pandemia del coronavirus. ¿Qué significa pandemia? Viene etimológicamente de pan, que es todo, o sea, ya no es un brote, no es una epidemia, sino es una pandemia. Cientos de países tienen ya en sus habitantes el coronavirus y hay más de cientos de pico de miles contagiados en el mundo y ya se registran lamentablemente miles de fallecimientos por el coronavirus. El día de ayer el Gobierno Nacional ha declarado en emergencia sanitaria al Ecuador y desde luego pues el municipio de Quito ha instado además a los gobiernos seccionales a tomar medidas que vayan en función de la protección de la ciudadanía. Siendo Quito la ciudad más grande del Ecuador, la capital de los ecuatorianos con casi 3 millones de habitantes, y siendo Quito la ciudad por donde se ingresa casi el 60% de los vuelos y de los pasajeros que vienen de diferentes países, hemos tomado conjuntamente con la Secretaría de Salud medidas que buscan exclusivamente frenar la expansión y el contagio de este virus, del coronavirus. Muchos de los ciudadanos se preguntarán, ¿y por qué se van a tomar medidas si Quito todavía no tiene casos del coronavirus? Pues justamente lo que buscamos es prevenir la expansión, la difusión, el contagio de este virus, que es una enfermedad nueva que está enfrentando el mundo. En ese sentido, hemos desarrollado ya las medidas que ha tomado el municipio de Quito y que los vamos a transmitir a toda la ciudadanía. Quiero nada más hacer una ligera explicación. El virus es un microorganismo que inclusive es incompleto, no es una célula, no es una bacteria, no es un organismo unicelular, es una especie de núcleo y una cápside, es decir, algo que le recubre. Estos virus ha existido en toda la historia de la humanidad. Acuérdense de la polio que se erradicó ya en el mundo entero. Hay esperanzas de que el mundo erradique la varicela, la viruela también fue erradicada, y el mundo ya ha enfrentado estos problemas del SARS, del H1N1, de otras enfermedades virales, ¿no? Este virus es una especie de ya del coronavirus que ya existió, pero que tiene una especificidad, una mutación y que es nuevo en el mundo, y entiendo que tardarán unos meses en elaborar la vacuna que prevendrá a la humanidad. Mientras tanto, hay que tomar medidas serias, medidas responsables frente a la
posibilidad de difusión, de expansión, de contagio de este virus. Y el país modelo de lo que no se debió hacer es un país del primer mundo y se llama Italia. Italia está realmente, para quienes hemos visto la película Soy Leyenda o Guerra Mundial X, está en esas circunstancias que parecía ficción. ¿Por qué? Porque no se tomaron medidas a tiempo de difusión, de contagio. Y siendo un país del primer mundo, tiene graves problemas para enfrentar esta situación de salud mundial. Nosotros no tenemos esa infraestructura del primer mundo y creo que es responsabilidad del alcalde tomar todas las medidas necesarias para que no vaya en un momento a colapsar nuestro sistema de salud. Lo que queremos es evitar que haya el mayor número de contagiados para que nuestro sistema de salud de Quito, que está conformado por el ISPOL, el ISFA, el Seguro Social, el Ministerio de Salud Pública, el sistema de salud privado, todo este sistema de salud pueda atender y evacuar en forma diligente a los posibles casos que llegarán. Desafortunadamente llegará a Quito. Desafortunadamente, inclusive habrá pérdidas de vidas humanas porque así está determinado esta expansión. Lo que buscamos como autoridades es que este sistema de salud no se colapse. Hay que decir también que afortunadamente la letalidad de este virus es extremadamente baja. Es decir, de acuerdo a los estudios científicos, con evidencia científica, el 20% de los contagiados necesitarán hospitalización. De este 20%, unos dicen que el 5%, los estudios de Corea del Sur apuntan a que es menos del 1%, necesitarán asistencia de unidades de cuidados intensivos, lo que se llama un ventilador mecánico, es decir, necesitará ser entubado, necesitará ser conectado a un respirador artificial. Menos del 1% de los pacientes que puedan ser hospitalizados. Afortunadamente, la gran mayoría de los infectados pasarán como una simple gripe. No habrá mayor gravedad de compromiso en su organismo. Lo que estamos nosotros es, y por qué la Organización Mundial de la Salud alarma al mundo y por qué el país también tomó en las horas de la noche de ayer la medida de declarar en emergencia sanitaria, es por el comportamiento del virus en el tema de contagio. Está alrededor del 2.5, 3.5 de contagio, es decir que una persona contagiada puede hacerlo dentro de los primeros 5 días a otras 3 personas, 4, 5 personas. Y eso se va multiplicando, se va multiplicando. Estas medidas, ¿qué es lo que buscan? Evitar el contagio, principalmente evitar el contagio. Nuestro distrito metropolitano cuenta con alrededor de unas 200 camas de unidad de cuidados intensivos. Es decir, tenemos una capacidad de aproximadamente 200 pacientes que requieran esta atención de cuidados intensivos. Y posiblemente se podrán armar unas 100 más de backup con lo que contaríamos para 300 pacientes en todo Quito. Es decir, no podemos permitir que haya más de ese número de pacientes que requieran hospitalización en cuidados intensivos y en respiración mecánica o ventilación mecánica. Para que eso se dé, necesitamos tomar medidas hoy, este momento que no tenemos casos oficiales en el distrito metropolitano. No vamos a esperar como Italia
tener un número de casos para tomar las medidas. Es preferible tomarlas ahora que no tenemos casos oficialmente, digo oficialmente, porque el coronavirus en sus primeros días es asintomático, no presenta ninguna alteración. Están como aquí nosotros, normal y corriente, luego se desarrollan estos síntomas. En ese sentido, y después de analizar y ver que el gobierno nacional declaró en emergencia sanitaria, hemos tomado las siguientes medidas. Primero, sumarnos a la declaratoria de emergencia del país. He tomado la decisión de sumarnos y declarar en emergencia sanitaria al Distrito Metropolitano de Quito. 2, declarar en sesión permanente al COE Metropolitano, al Comité de Operaciones de Emergencia, declaro en sesión permanente. 3, estimados ciudadanos, esto no depende del alcalde, no depende del Ministerio de Salud, depende de cada uno de los ciudadanos del Distrito Metropolitano. Lavarse las manos cada 3 horas con agua y jabón. Es una recomendación que le baja a más del 50% de posibilidades de contagio del coronavirus. Es decir, la medida más importante que estamos tomando está en sus manos. Lavarse las manos cada 3 horas con agua y jabón. Tienen que hidratarse cada 3 horas. Y aquí hacemos un informe y una indicación que ya es de conocimiento del Ecuador y del mundo. El agua potable de Quito es totalmente potable, saludable y pueden consumirse, tomarse agua, hidratarse cada 3 horas. En estas mismas 3 horas usted tiene que preguntarse si está en condiciones normales, si no presenta alguna molestia, si no presenta fiebre, si no presenta alguna dificultad respiratoria, usted mismo se va evaluando. En caso de presentar alguna molestia, fiebre más de 38.5 grados, malestar general, tos seca, dificultad respiratoria, el Sistema de Salud Nacional ha habilitado un número que es el 171 para reportar. No comete el error grave de ir al hospital, no cometa el error craso de ir a un centro de salud, porque todos quienes somos médicos conocemos que ahí es un foco de infección, de contagio. Llame al 171 y le van a dar la información, y en caso de que necesite trasladarse, trasládese siempre con una mascarilla. Vamos a evitar cualquier tipo de hacinamiento y conglomeración humana. Queda suspendido en Quito todo evento y toda reunión pública y privada de una capacidad de 1000 personas en adelante. Todas las demás reuniones exhortamos y advertimos, como por ejemplo el caso de irse a la Santa Misa. Para quienes somos creyentes y católicos, respetando todas las creencias y los dogmas, no necesitamos ir a la iglesia. Podemos hacerlo a través de Facebook Live, a través de la radio o en oración en cada uno de nuestros lugares donde nos encontremos. Vamos a evitar ir hacia estos lugares. Pedimos a los ciudadanos, los latinos somos muy querendones, somos muy efusivos, muy sociales.
no saludarse dando la mano y peor aún, dándose besos. Hasta que pase esta emergencia hay muchas maneras de saludar, simplemente con gestos, con una sonrisa o como usted quiera saludar, pero evite el contacto de las manos. Y si por alguna razón se olvidó de este contacto, pues use alcohol gel, use alcohol, lávese las manos con agua y jabón. Les vamos a pedir eso encarecidamente porque esas medidas no están en el Ministerio de Salud ni en el alcalde, sino en usted, en su responsabilidad de hacerlo. Hoy, esta mañana, ya hemos hecho ese ensayo con todos los compañeros, nos hemos saludado con la mano y nos hemos saludado con un gesto sin contacto físico. Tenemos que ser disciplinados frente a esta pandemia mundial. Queda suspendido lamentablemente también nuestro programa de 60 y piquito y pedimos que haya un autoaislamiento obligatorio de todos los adultos mayores. ¿Qué significa esto? Que todos quienes pasan la edad que le califica como adulto mayor se quede en casa. Lamentablemente este virus es letal o más letal en la población de adultos mayores, de manera que queda suspendido las reuniones de adultos mayores. Quédese en casa, un autoaislamiento obligatorio, salvo que necesite trasladarse porque presenta alguna sintomatología y después de haber llamado al 171 tendrá que trasladarse con mascarilla. Y si tiene que trasladarse un adulto mayor por cualquier circunstancia, con mascarilla. Pedimos y disponemos que en el distrito metropolitano todas las empresas públicas, comenzando con las municipales y las privadas, se organicen las actividades laborales en 3 horarios. Es decir, en el municipio de Quito, nuestra administración general y gerencias y secretarías determinarán quiénes entran a las 8, quiénes pueden entrar a las 10 de la mañana, quiénes pueden entrar en la tarde. Ya no vamos a entrar todos a la misma hora, porque esto colapsa el sistema de transporte público y privado. Y es otro foco de hacinamiento y de conglomeración. Tenemos que tener 3 horarios de trabajo, tanto en lo público como en lo privado. Aquí hemos dispuesto el teletrabajo en todas las actividades que no necesitan ir a su puesto o a su oficina, que lo pueden hacer desde la casa, con internet y con un terminal smartphone. El municipio de Quito no necesita a las direcciones financieras, no vendrán al municipio, lo harán desde su casa. No necesitamos a los catastros tributarios, no vienen a la oficina, lo harán desde su casa. Los recursos humanos, los funcionarios de recursos humanos lo pueden hacer desde su casa, no vienen al municipio. Los administrativos no vienen al municipio, lo hacen desde su casa. Los informáticos no necesitan estar en el municipio, lo hacen desde su casa. Los servicios ciudadanos los van a hacer los encargados desde su casa. Las secretarías de Territorio y Movilidad y SECOM lo van a hacer desde su casa, excepto quien tenga que salir con su cámara, con su reportaje a territorio, etcétera, pero todo lo demás se hace con un software, se edita, se pone audio, se transmite, se hace infografías, se lanza a los medios de comunicación a través de teletrabajo desde sus casas. Los abogados no necesitan venir al municipio, lo harán desde sus casas. La Procuraduría, de todas las áreas que no necesiten venir
al municipio, lo van a hacer desde su casa. Se calcula que alrededor de 2.000 funcionarios del municipio de Quito no tienen que venir a sus oficinas. Tenemos que evitar la dispersión del virus, el contagio, la diseminación. Por eso es que en la empresa privada igual manera pedimos que todos quienes no tengan que ir físicamente a sus oficinas lo puedan hacer desde sus hogares. Estamos disponiendo, ya lo veníamos haciendo y hoy tenemos que ser más rigurosos, la desinfección del servicio de transporte público y privado. Para el transporte privado, la empresa de agua potable, nuestra EMAPS, pone a disposición hipoclorito de sodio, que tenemos suficiente hipoclorito de sodio para los 3.000 buses, que no les costará nada, para que fumiguen los buses diariamente y si es posible lo hagan 2 veces al día. Está totalmente a su disposición y esto lo estamos haciendo con el sistema de transporte del trolebús. Como la idea de la Organización Mundial de la Salud no es un antojo del alcalde ni una disposición mía, sino son protocolos internacionales frente a una pandemia mundial que debemos evitar que se genere aquí en Quito esta pandemia. Dios no quiera si se genera una pandemia. Como les dije, solo tenemos 200 camas en todo el distrito metropolitano para el servicio de cuidados intensivos. Por eso que debemos tomar estas medidas ahora que no tenemos casos. Como la idea es frenar esta dispersión, esta difusión, este contagio, he dispuesto la suspensión de todas las actividades académicas en el distrito metropolitano hasta segunda orden. No habrá clases en escuelas, colegios y universidades en todo el distrito metropolitano. Por nuestro sistema de transporte público, que pese a estar desinfectado y a todas las medidas que hemos tomado, es preferible prevenir. No hay actividades académicas en todo el distrito metropolitano desde esta tarde. Con estas medidas, también quisiera darle la palabra al señor doctor Lenin Mantilla, secretario de Salud, en donde él va a hacer algunas solicitudes eminentemente técnicas. Aquí pedimos el compromiso de los medios de comunicación de toda la ciudadanía. Tenemos que ser responsables. No voy a esperar que aquí se asomen casos para tomar medidas, porque a lo mejor serán demasiado tardes. Ya lo ha pasado a Italia, le está pasando a España y le va a pasar a algunos países que están en esta misma circunstancia. Si ellos no han podido manejar con toda la tecnología y los recursos económicos del primer mundo, imagínense si nosotros tuviésemos que enfrentar esta situación. Por eso estas medidas ahora, cortando por lo sano, medidas que sí son duras, incómodas, que finalmente van a decantar también en un tema económico. Pero aquí estamos hablando de un bien superior, que es la vida de los quiteños, la salud de los quiteños. Y esta enfermedad inclusive afecta a los más vulnerables. En ese sentido voy a darle la palabra al secretario de Salud para algunas otras indicaciones eminentemente técnicas. Señor secretario. Señor alcalde, muy buenos días. Señores concejales, muy buenos días. Ciudadanos, medios de comunicación aquí presentes. El ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Salud, desea exhortar al Ministerio de Salud Pública, al ente rector oficialmente,
en estos momentos, como ha sido declarado ya pandemia por la Organización Mundial de la Salud y también en un estado de emergencia sanitaria por el señor Presidente de la República y en estos momentos por el señor Alcalde del Distrito Metropolitano también declarada en emergencia sanitaria, queremos realizar varios exhortos al ente rector. Entre estos, pues, los comunicaré de la siguiente manera. Primero, exhortar al Ministerio de Salud Pública a definir que los casos que se presenten en las distintas ciudades del país sean tratados en hospitales de referencia en las mismas ciudades o coordinaciones zonales donde fueron diagnosticados, para fortalecer los modelos de contención epidemiológica, que es lo más importante en estos momentos de la transmisibilidad del virus. Segundo, exhortar al Ministerio de Salud Pública a certificar otros laboratorios a nivel nacional que cumplan con los referentes de calidad internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud para la realización de pruebas a sospechosos y de detectarse como positivos, derivarlos al Laboratorio de Referencia Nacional, INSPI, en relación territorial para su confirmación. Definir también el modelo de transporte de muestras a los laboratorios certificados y de estos laboratorios de referencia nacional, así como definir la distribución de medios de transporte de muestras. De ser el caso, facilitar la obtención de registros o notificaciones sanitarias obligatorias de dispositivos médicos para la epidemia, así como de insumos de laboratorio específicos para la misma. Exhortar al Ministerio de Salud Pública a generar la evidencia correspondiente del comportamiento epidemiológico del coronavirus en el Ecuador con apoyo de la academia. Exhortar al Ministerio de Salud Pública a activar el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes infectados con coronavirus entre la red pública integral de salud y la red privada complementaria. Exhortar al Ministerio de Salud Pública a definir las instancias pertinentes, el numérico de camas de terapia intensiva disponibles para pacientes críticos por coronavirus, número de respiradores de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, así como el numérico de ambulancias disponibles en el Distrito Metropolitano de Quito. Exhortar al Ministerio de Salud Pública, solicite al Gobierno Nacional la asignación de recursos necesarios por nivel de atención para contratar personal operativo y profesionalizar el sistema de vigilancia epidemiológico en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para que sea herramienta técnica para la toma de decisiones en salud pública con acceso público a datos crudos con fines de generar evidencia. Exhortar al Ministerio de Salud Pública a fortalecer los establecimientos de salud en equipamiento para asegurar el diagnóstico y tratamiento de pacientes complicados por coronavirus. Exhortar al Ministerio de Salud Pública a la actualización sistemática de las definiciones de caso, de acuerdo con el comportamiento epidemiológico internacional y local del coronavirus. Exhortar al Ministerio de Salud Pública al desarrollo de una aplicación móvil misma que debe proveer información actual de la situación epidemiológica, medidas preventivas, acceso a servicios de salud y contactos oficiales, como es el caso de embajadas y consulados. Exhortar, finalmente, al Ministerio de Salud Pública a prohibir la venta libre de medicamentos antigripales, antifebriles, analgésicos y antibióticos en el Distrito Metropolitano de Quito y, ¿por qué no, en el país? Eso es todo, señores. A través de la Secretaría de Salud, el municipio de Quito exhorta a la máxima autoridad, como ya lo dijo el señor alcalde, con el afán de prevenir una eclosión de la presencia del virus en el Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias al señor secretario. Finalmente, pedir al personal sanitario que, mire, lo que más nosotros tenemos que cuidar es también que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros auxiliares de enfermería no se contagien, porque los necesitamos sanos
para que puedan justamente atendernos en estos casos de emergencia. Y solicito al gobierno nacional una medida dura, difícil, pero con la finalidad de que Quito recibe el 60% de los pasajeros internacionales, se prohíba los viajes aéreos de los países que tienen ya la pandemia franca, que están determinados. En ese sentido, estimados ciudadanos, voy a recapitular las cosas más importantes para atender algunas preguntas de los medios de comunicación. Lavarse las manos cada 3 horas, mandatorio, es una medida que le va a salvar la vida. Cada 3 horas lavarse las manos con agua y jabón. Cada 3 horas hidratarse. El agua de Quito está totalmente habilitada para consumo humano. Aprovechen para limpiar sus cisternas, sus tanques de recolección, pero el agua de la llave es totalmente potable y de consumo humano. Cada 3 horas, hágase usted mismo una pregunta si está bien, si tiene alguna molestia, si tiene algún problema febril, y si lo tiene, llame al 171, que es del Ministerio de Salud. Decir lo que ya dijo el señor secretario, la autoridad por encima del municipio es el Ministerio de Salud, es el ente rector de la política sanitaria a nivel nacional. Son las medidas que hemos tomado, el autoaislamiento obligatorio del adulto mayor, los horarios, 3 horarios para laborar, el teletrabajo, las personas que no necesitan irse a la oficina, al lugar de trabajo, lo hacen desde sus casas, la desinfección del transporte público y privado. LEMAPS pone a disposición el hipoclorito de sodio para los casi 3,000 buses que tiene Quito en forma gratuita para que comiencen la desinfección. Se ha suspendido las actividades económicas en escuelas, colegios y universidades. Todo evento público, privado y público quedan prohibidos de 1,000 personas en adelante. Se ha declarado la emergencia sanitaria en Quito, sumándose a la declaración de emergencia del país. Preguntas, estimados ciudadanos, preguntas, estimados periodistas. Buen día, autoridades, alcalde, mi nombre es Fernanda Ceballos de Teleamazonas. Bueno, hay algunas dudas dentro de todas estas disposiciones que se han dado. La suspensión de clases es solo para colegios municipales. Para todo el distrito metropolitano, los fiscomisionales, fiscales, municipales, particulares, privados, se transportan en el sistema de transporte de Quito, y al estar colapsado, como conocemos todos, que ya hablaremos de este tema en la ocasión oportuna, medida de prevención, un foco de contagio puede ser en el transporte, y ahí por eso prohibimos en todo el distrito metropolitano y en todas las instancias. Sobre los horarios de trabajo, solo es para las empresas municipales. Disponemos a la empresa municipal, solicitamos en forma obligatoria al declararse en emergencia a la empresa privada y a la empresa pública de todos los estamentos a tomar estas medidas. En Quito debemos tomar estas medidas para prevenir el contagio. ¿Esto inicia desde hoy? Desde hoy. Perfecto. Señor alcalde, el día de ayer el presidente dio 7 ejes, usted se ha sumado al mismo. En lo que hace relación a educación, ¿ha conversado con la ministra de Educación? Hemos conversado con las autoridades sanitarias. Este es un tema eminentemente sanitario. Las medidas que se tomen con los protocolos que están rigiendo desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno nacional acaba de dictar justamente una emergencia sanitaria, el municipio se suma a esa emergencia sanitaria, ya es un tema eminentemente técnico sanitario
las medidas que hemos tomado. En el orden de salud, ¿qué va a pasar con el transporte público masivo, el trole, Ecovía? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué medidas están tomando Van para a seguir precautelar? funcionando, se está haciendo una desinfección todos los días y cada mediodía también se volverá a hacer. La EMAPS ha dispuesto el hipoclorito de sodio para realizar estas fumigaciones, que es lo que manda el protocolo. Gracias. Muchísimas gracias y este momento ya damos por finalizada la rueda de prensa.